Gracias, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Hace poco menos de 20 años, hablar del goce y ejercicio de los derechos humanos en Internet parecía un tema tan irrelevante o lejano de la realidad, pero para ese entonces la población contaba con un acceso a las tecnologías muy limitado, con una utilidad aparente para algunos aspectos de la vida cotidiana, pero con un potencial gigantesco para igualar los siglos de injusticia social que se han vivido en materia educativa y cultural. En América Latina, así como en el resto del mundo, hoy en día una gran parte de nuestra vida social, laboral, cultural e incluso económica se desarrolla a través de las tecnologías, superando en poco tiempo el crecimiento exponencial que tuvieron en su momento las invenciones previas. Las interacciones de millones de personas usuarias y la forma en la que se ejercen los derechos humanos en el medio digital hacen que casi de manera automática se mejoren las condiciones materiales de la población, generando una posibilidad en muchas ocasiones única para el pleno ejercicio de los derechos como la libertad de expresión, información, asociación, reunión, entre otros. Por lo que hace a nuestro país, las condiciones políticas que han mermado los derechos de las personas durante los últimos 20 años, así como la seria crisis de derechos humanos que ha vulnerado a todo el sector poblacional, se han visto contrarrestados por el análisis serio que proviene de los millones de usuarias y usuarios de diversos medios tecnológicos que a través de Internet difunden contenidos desde sus contextos locales. Noticias, alertas de riesgo, contenidos culturales y educativos, críticas literarias y cinematográficas o incluso canales locales de diversa índole que contrarrestan la hegemonía y dan mayor variedad de contenidos que han surgido y ayudado a la población. México tiene la obligación de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte, por lo que en esta nueva fase social, política, cultural y económica que hemos dado inicio con la entrada en vigor del TEMEC, necesitamos ser aún más vigilantes de la correcta implementación de las normas de la protección a los derechos humanos de todas las personas, así como cumplir con las responsabilidades internacionales que hemos adquirido en el marco del nuevo convenio. En observancia en lo dispuesto en la nota al pie del artículo 119, capítulo 20 de dicho tratado, y teniendo como Estado la oportunidad de implementar las disposiciones de los artículos 20.88 y 20.89 de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes de esta parte, es decir, nuestro país, presento ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que busca modificar, fortalecer nuestro marco normativo vigente en beneficio de nuestra población, así como nuestros intereses internacionales. Hace unos días sesionamos para aprobar modificaciones tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor como al Código Penal Federal, estableciendo diversos artículos que imponen restricciones contrarias al espíritu del propio TEMEC, entre las que se encuentra un mecanismo privado de censura en Internet conocido como notificación y retirada, el cual obliga a los proveedores de servicios de Internet a remover cualquier publicación o contenido de las usuarias y usuarios cuando una persona, cualquier persona, alegue que se violan derechos de autor sin necesidad de aportar prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial ordene que el material se retire tras un juicio que respete las garantías del debido proceso. Por otro lado, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal también contempla severas sanciones de hasta 6 años de prisión por eludir medidas tecnológicas de protección, que son en esencia candados digitales impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y software que pretenden impedir el acceso o copia de la información contenida en dichos equipos y sistemas con el supuesto objetivo de impedir infracciones a sus derechos de autor. Sin embargo, los candados digitales que un sinfín de dispositivos y sistemas poseen actualmente no solo impiden potenciales infracciones a derechos de autor, también obstaculizan el ejercicio de derechos y el desarrollo de actividades que benefician al interés público y requieren eludir dichas limitaciones para ser llevadas a cabo. Un ejemplo, investigadores de seguridad que necesitan eludir candados digitales, pacientes, investigadores y médicos que necesitan eludir candados digitales, personas con discapacidad que resultan excluidas, pequeños negocios independientes de reparación de aparatos de todo tipo, en fin, una serie de excepciones que deberíamos
estar considerando que si bien las iniciativas presentadas contemplan algunas, persisten deficiencias, imprecisiones y omisiones. Por lo anterior, Presidenta, presento esta iniciativa que pretende subsanar algunas de las deficiencias que quedaron en estas leyes, estas dos reformas que aprobamos la semana pasada. ¿Es cuánto?